Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenas tardes. Somos el Frente Intercontinental del FMLN y estamos ya en un nuevo programa, y este día, hoy es 1 de abril del 2024, tenemos como invitada especial a nuestra compañera Silvia Cartagena, ¿verdad? Pero antes de darle la bienvenida a la compañera, quiero presentarnos. Mi nombre es Gisela Sánchez, del Colectivo Digital de Europa. Me acompañan el compañero Rubén Cuenca y en la técnica el compañero Rodrigo. Así que les dejo para que ellos den su saludo. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Mi nombre, como decía, es Rubén Cuenca y soy del Frente Intercontinental en Europa. Y en breve vamos a tener un conversatorio en donde tenemos la presencia de nuestra querida compañera Silvia Cartagena. Por el momento esto, y los micrófonos pasan a Silvia. Saludos. Gracias. Sí. Saludos, compañera Silvia, adelante, sí. Cómo no, gracias. A lo mejor haya un poquito de interrupción porque tengo encendido un ventilador. El calor acá está muy tremendo. Estábamos a más de 40 grados. Pero bien, agradecer por la invitación y aquí estamos, no solamente conmemorando el fallecimiento de un gran revolucionario como fue Américo Araujo, sino también conmemorando este día la constitución de una de las 5 organizaciones del FMLN, las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, Farabundo Martí. Gracias, sí. Sí, este programa especial lo hemos dedicado en recordatorio de nuestro compañero Mauro Américo Araujo, ¿verdad? Que hoy justamente están cumpliéndose 12 años de su partida física y nos ha dejado un gran legado, y en ese sentido creíamos que la persona más indicada con la que podríamos conversar sobre estos temas es usted, que nos empezara contando quién es la figura del compañero Américo Araujo, el Rusito, como algunos le conocíamos, ¿verdad? Y antes de dar inicio a las preguntas. Bueno, gracias. Tuve el privilegio de conocer a Américo unos años previos a la guerra y él estaba recién graduado de médico y ya desde entonces él se destacaba como una persona muy entregada a la lucha revolucionaria. Él tenía un padecimiento de salud bastante severo y sin embargo nunca dudó de su participación y entrega al proceso revolucionario. Aparte de ser médico de profesión, y se dedicó de lleno prácticamente a la lucha revolucionaria, tenía como una de sus grandes cualidades ser un compañero más. Algunos lo recordamos como el comandante Hugo, que nunca dio una orden, sino que siempre pidió, por favor, hagan esto, por favor, hagan lo otro, y siempre fue muy dado
a la discusión colectiva, porque entre revolucionarios los procesos son colectivos. La calidad humana de este hombre se probó en circunstancias muy difíciles cuando fue capturado en 1985. Él fue víctima de una traición por parte de un fulano, que ya no vale la pena mencionarlo, pero él fue brutalmente torturado, sometido a vejámenes, y ese hombre se mantuvo firme, firme, y por presiones de sectores sociales, nacionales e internacionales, al gobierno no le quedó más que aceptar que lo tenían preso y lo remitieron semanas después al penal de Mariona. Ahí yo quiero destacar que Américo, pese a sus lesiones, pese a la situación a la que había sido sometido, condujo una gran operación política militar, como fue el canje de más de 100 lisiados de guerra y de muchos, como un aproximado de 26 compañeras y compañeros, todos combatientes que habían sido secuestrados por el ejército y la policía, entre ellos Nidia Díaz, Octavio Martínez, Héctor Acevedo, que ya falleció también. Entonces, decirles que ese hombre se probó en la vida, en la lucha y en la relación con sus compañeras y compañeros. De Américo recordamos a un camarada, a un hermano, que siempre nos trató con mucho respeto, con mucho humanismo. Eso puedo decir yo, que tuve el privilegio de conocer a Américo, y quiero agregar más. Me permitió que le comentara alguno de sus escritos y hice el prólogo de su último libro, Un tiempecito después de terminada la guerra, ¿verdad? Entonces, yo quiero agradecerles por el espacio que me dan. Muchas gracias, Silvia. Esas cualidades que tenía Mauro, que ahora las recordamos, existen también otras que fueron producidas a las condiciones que se daban en aquel entonces. Y nos remitimos ahora a la situación actual en donde el pueblo salvadoreño ha perdido muchas de sus prestaciones sociales por las cuales Mauro Américo también luchó. Y me hace pensar de que Mauro Américo en su legado nos deja también algo de eso que significó la participación de él en el movimiento en pro de las reivindicaciones populares. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Cuál sería, si en una forma eh, hipotética, partiendo del pasado que conoce de Mauro Américo, cuál sería el punto de vista de él ahora cuando estas prestaciones sociales han sido perdidas? ¿Qué es lo que el pueblo salvadoreño podría hacer? ¿Qué es lo que el FMLN puede hacer ante el pueblo salvadoreño y la lucha por sus reivindicaciones populares? Conociendo a Américo, su compromiso con la lucha por las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas en El Salvador, sin duda él estaría en primera fila luchando por la libertad de los miles de detenidos presos injustamente por el régimen. En segundo lugar, como él era un gran estudioso de la revolución, porque esa es una tarea de todo revolucionario, no solamente luchar, sino estudiar los procesos desde un enfoque de la lucha de clases. Entonces, Américo estaría a la par del pueblo, ¿verdad? Él, por ejemplo, como parte de su trabajo, y no solamente escribió un tiempecito después de terminada la guerra, que resume todo el trabajo del FMLN por lograr
la firma de los acuerdos de paz. Él se dedicó a documentar paso a paso cómo fue aquella gran proeza del pueblo y del FMLN. También nos deja otros grandes aportes, documentos en los que describe cómo se constituyó el FMLN, la unificación de las 5 fuerzas revolucionarias que hicieron a un lado sus diferencias y pusieron por encima de las diferencias entre cada organización los intereses del pueblo. Creo que esa es otra de las sabidurías de Américo que debemos retomar las actuales generaciones, porque las 5 fuerzas, y todos sabemos, tienen su origen en el enfrentamiento contra la oligarquía, pero como habían diferencias de enfoque, de planteamientos, entonces a veces se perdía más el tiempo demostrando quién tenía la razón y perdiendo el tiempo en confrontar, enfrentar a la oligarquía. Entonces, hoy Américo, junto con aquella generación de hombres y mujeres que hicieron a un lado los intereses particulares de cada organización y hasta intereses muy personales, estarían en primera fila llamando a la unidad del pueblo, a la unidad y cohesión del FMLN y a la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Eso fue Américo. Y todos sus documentos, todos sus escritos, que son muy breves, pero muy profundos, están a la orden del día, están vigentes. Y creo yo que una de las cosas, ¿verdad? Por lo que dejó planteado Américo en varios de sus documentos, creo yo que él estaría llamando principalmente a la unidad de todo el FMLN, ¿verdad? Haciendo a un lado las diferencias que tenemos, porque las hay, ¿verdad? Pero ante todo la unidad de los revolucionarios y revolucionarias con la lucha del pueblo salvadoreño. La lucha hoy en día es por la libertad de los inocentes, contra el alto costo de la vida, por el respeto a los derechos humanos, por la recuperación de todo lo que conquistamos con los acuerdos de paz, ¿verdad? Porque ha habido un desmontaje, ha habido cada vez más se cierran los espacios de participación de la gente en la toma de decisiones. Y esa fue una de las banderas por las cuales se constituyó el FMLN, para luchar por una democracia representativa contra todo el concepto de democracia burguesa. Entonces, ese me parece a mí que sería el papel que estaría jugando el compañero Américo Mauro Araujo, que precisamente por las 3 siglas le decíamos AMA, Américo Mauro Araujo Ramírez. Gracias, compañera. Sí, es importante lo que usted dice, ¿verdad? Todo el papel que este compañero jugó en el proceso desde antes de la guerra, durante la guerra y toda su lucha porque en El Salvador se consiguiera una democracia y que viviéramos en paz, y que desgraciadamente los cambios que se empezaron a sentir en el país, todo eso se está perdiendo, ¿verdad? La represión ha aumentado, el desempleo, el alto costo de la vida. Bueno, con la instauración de este régimen en el poder también todo ha sido más difícil, y en ese sentido jugaron un papel muy importante figuras históricas, entre ellos el compañero Américo, ¿verdad? El comandante Hugo, como también se conocía. Entonces, sigue siendo la única fuerza de izquierda, la única fuerza junto con la sociedad civil, el FMLN, la única fuerza que levanta las banderas de lucha del pueblo, ¿verdad? ¿Y qué pasará entonces cuando todo esto siga en deterioro, que no se paguen las pensiones, cuando la asistencia médica todavía sea más decadente, cuando no haya ningún tipo de trabajo, de prestaciones sociales y todo eso? ¿Quiénes son los únicos, los llamados a estar al lado del pueblo? Somos nosotros, el FMLN.
Y por eso la importancia, ¿verdad?, de resaltar todo el legado del compañero Américo, ¿verdad? Así que me parece importante y muy interesante y muy en el momento también recordar todas estas figuras y todos los aportes que dieron y que dan con sus enseñanzas a nuestro proceso, ¿verdad? Le podemos pasar el micrófono al compañero Rubén para que también si tiene algo más que aportar él en este sentido, antes de que siga la compañera Silvia desarrollando el tema. Sí, gracias, Shelley. En efecto, mi inquietud al respecto es, volviéndonos del pasado a la realidad que estamos viviendo ahora, es cómo ve Silvia que Mauro nos podría enfocar el, el papel fundamental que tenemos, porque el FMLN tiene un programa, eh, pero ¿qué cree que nos diría en estos momentos, además de insinuarnos hacia la unidad, hacia el poner las discrepancias por un lado y buscar la unidad de acción? ¿Qué cree que podría recomendarnos Mauro en cuanto a que este momento se agudiza? Como decía usted anteriormente, la lucha de clases se agudiza. ¿Y qué es el papel que puede jugar el pueblo salvadoreño al buscar un instrumento que defienda sus intereses, como lo contemplado en el FMLN, en el programa del FMLN? Que los documentos programáticos, los documentos históricos de constitución del FMLN, no como partido político únicamente, sino como aquella fuerza que juntó a 5 organizaciones revolucionarias en 1980, debemos recuperarlos, debemos retomarlos porque mantienen su vigencia, por supuesto adaptados a la nueva realidad. El capitalismo está en crisis, pero el neoliberalismo causó tremendos daños a la población y uno de los daños que le causó fue haber instalado el individualismo en cada persona. Entonces hemos llegado a un punto donde la persona considera que mientras ella esté bien y resuelva sus asuntos, no le interesan los problemas de la comunidad. Eso es una obra del neoliberalismo. Y por tanto el FMLN debe de recuperar su planteamiento histórico, su planteamiento programático. En aquella circunstancia nos propusimos luchar no solamente por las grandes transformaciones, luchar contra la injusticia, sino luchar por el socialismo. Para muchos la lucha por el socialismo ya pasó de moda, ¿no, señores? Es que mientras haya que enfrentar al imperialismo, al capitalismo, tenemos que poner por delante la lucha por la democracia, por la participación del pueblo, sus derechos elementales, pero con miras hacia la construcción del socialismo, porque nada termina con ganar un gobierno, eso ya lo comprobamos en 2 veces consecutivas. Aparte de que hemos hecho experiencia y ejercicio en administraciones municipales desde 1994. Entonces, a mi juicio, debemos recuperar todo el programa histórico y adaptarlo a la nueva realidad. Entonces, tenemos por delante grandes retos. No todo se limita a participación electoral. Claro, el FMLN como partido legalmente inscrito tiene ciertos compromisos para darle cumplimiento al código electoral, la ley de partidos políticos, etcétera, pero ahí no termina todo. Esa no es la razón única de ser del FMLN. Recordemos cuáles fueron las razones históricas por la que surgió el FMLN el 10 de octubre de 1980, ¿verdad? Otra cosa es cómo se constituyó como partido político inscrito ante el Tribunal Supremo, que cumplimos una serie de
requisitos legales. Ha sido pues una lucha permanente entre lo legal y lo no legal, y ese es nuestro reto. Ahí están las amenazas de que nos pueden desinscribir porque no tenemos diputados. Es que el FMLN no surgió con diputados, ¿verdad? Ni con alcaldes, ni regidores. Por supuesto, vamos a dar la pelea en la parte legal, pero en el enfrentamiento que tenemos contra esta oligarquía emergente, contra estos grupos económicos emergentes y la vieja oligarquía, nosotros tenemos el enorme reto de seguir acompañando al pueblo. El sujeto social y político es el pueblo, no somos los militantes del FMLN, no son los diputados, no son los alcaldes, los regidores, ni los miembros de la directiva, no, el sujeto es el pueblo y es el pueblo el que determina las formas de lucha. Entonces, creo yo que justamente estamos ante el reto de recuperar el carácter, el programa y el carácter de la revolución democrática con rumbo al socialismo, porque esa es la razón de ser del FMLN, de la lucha del FMLN acompañando al pueblo. Gracias, compañera Silvia. Sí, bueno, Rubén, si tienes ahí algo que decir, porque yo me quedé pensando lo que la compañera estaba diciendo y te paso ahora a ti el micrófono. Gracias. Sí, gracias, Shelley. Efectivamente, todos esos conceptos, expresiones que vemos, contemplamos que era el pensamiento que tenía y que nos legó Mauro Américo Araujo. Pero en estos momentos que vivimos otra realidad con algunos cambios, inclusive modalidades como que nos implementa el desarrollo tecnológico, eh, existe una serie de presentaciones que inclusive han recibido un nombre de falsos positivos y se ha generado una, eh, un atestiguamiento falso de nuestra historia. Inclusive se ha pretendido decir de que eso ha sido una farsa. Cuando nosotros recordamos a Mauro Américo, cuando vemos lo que se llegó a la firma de los acuerdos de paz y que esto determinó también un ejemplo más de lo que pudo hacer el pueblo salvadoreño y representados también por el FMLN, me surge una inquietud actual. ¿Cuál sería entonces el papel que pueda jugar la juventud actual si ellos se sienten que no existe un instrumento que les pueda permitir desarrollar su deseo de hacer cambios positivos dentro de la sociedad? ¿Qué cree, Silvia, que con la experiencia que tuvo Mauro después, allá por los 50, porque él fue miembro también de vanguardia de la juventud salvadoreña y tiene un récord bastante largo sobre su participación política y militar? Entonces, mi pregunta es, adaptado a la actualidad, ¿cuál sería el mensaje que él podría entregarle a la juventud para que luche junto al resto del pueblo por sus reivindicaciones populares? Bueno, primero integrarse a la lucha, organizarse, tomar conciencia del estado en que hemos caído como sociedad. Y no solo acá en El Salvador, sino en el continente, incluso en Europa. El fascismo amenaza, ¿verdad? Entonces, el tema es que si no hay esa toma de conciencia de cuál es la realidad del país,
Y si no hay esa toma de conciencia de clase, entonces es difícil dar el paso. Por eso es necesario, ¿verdad?, que las actuales generaciones tomen conciencia de lo que está pasando. Hay un punto bien sensible, la amenaza que está del posible cierre de la Universidad de El Salvador porque la dejaron sin presupuesto. La ahogaron económicamente como ahogaron las alcaldías y otras instituciones. Entonces, la juventud tendrá que pelear por el derecho a la autonomía universitaria, por el derecho a la educación. Esa es una de sus principales banderas. Y la generación de los años 30, 50, 70, aquella generación de estudiantes, también comenzaron por ahí su incorporación a los procesos de lucha, defendiendo, reclamando el presupuesto a la universidad y el derecho a la autonomía universitaria, el derecho al medio pasaje para los estudiantes de secundaria. Entonces, igual ahora, ante estas amenazas, la juventud tiene este enorme reto, ¿verdad? Es su hora. Años anteriores, los jóvenes de aquellas generaciones dimos la pelea. Eso no quiere decir que nos apartamos, no, es solo que es el momento en que la nueva generación, con la tecnología que sea y combinando el conocimiento popular, porque aquí no hay que menospreciar nada, ¿verdad? Por eso decimos adaptado a la realidad, a los nuevos tiempos, pero sin menospreciar la experiencia y la historia. Porque así como este personaje que nos gobierna dice que no hubo guerra y que no hubo violación a los derechos humanos, ni hubo persecución política, recordemos que cuando terminó la guerra en El Salvador, se nos quiso meter en la cabeza de que era el fin de la historia y que había terminado la lucha de clases. Cuando cayó todo el campo socialista europeo, se cayó el muro de Berlín, etcétera, se nos quiso instalar ese discurso. Y por eso es que hubo toda una cantidad de ex dirigentes del FMLN que agarraron otro camino, ¿verdad? Y lo mismo estamos viviendo ahora. Ahí están connotados ex dirigentes por otro rumbo. Pero así es la vida, son contradicciones. Aquí el tema es tener la claridad que no se ha resuelto el tema estructural, el problema estructural, donde las grandes mayorías viven cada vez en mayor pobreza y una minoría se enriquece. Entonces, tenemos que juntar conocimiento, energía, alegría, tecnología, pero sin menospreciar todo lo que tiene que ver con el conocimiento popular y tener la claridad que nos enfrentamos a unos grupos oligárquicos altamente perversos que se han hecho ricos a base de la explotación del pueblo, a base de utilizar a la juventud en los grupos delincuenciales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la claridad que nos enfrentamos a un sistema económico que cada día destruye más los pocos recursos naturales que nos van quedando, que destruye la naturaleza, que destruye los árboles, nos vamos quedando cada vez más sin agua. Viene la gran pelea por el derecho al agua. El agua ahora se ha convertido en una mercancía. Las comunidades denuncian que el recibo les llega alto, pero no reciben una gota de agua. Entonces, el que tiene posibilidades de comprar agua envasada es una minoría. Pero cuando la remesa se termine, porque ya en los Estados Unidos empezaron a adoptar medidas para expulsar más a miles y miles de compatriotas, la remesa se va a acabar y la remesa no resuelve el problema estructural, es apenas una ayudita a la familia que le ayudará a resolver momentáneamente el pago del recibo, pero cada vez nos estamos enfrentando a otras medidas. Hoy los pensionados comienzan a darse cuenta que sus ahorros ya están siendo utilizados para pagar los gastos onerosos del gobierno. Miles de trabajadores van a ser tirados a la calle hoy que tomen posesión las nuevas alcaldías. Ya no son 262 alcaldías, hoy serán 44. Cientos de empleados de la Asamblea Legislativa y de todo el sector público serán lanzados a las calles al desempleo. ¿Qué se avecina?
movilizaciones y descontento popular. ¿Qué nos corresponde hacer? Ponernos al lado de la gente, luchar por sus demandas. Y esta es la hora de la juventud, donde la nueva generación deberá acumular experiencia, hacer experiencia. Sí se habla de que el frente debería de apartarse, claro, es que les estorba, con todas las dificultades que tenemos, pero hay un sector de la derecha en este país que le estorba la existencia del FMLN, porque con todas las dificultades, con todos los errores, el FMLN es la única opción de cambio. Entonces, tenemos esos enormes retos, recuperar el programa histórico, recuperar todo el planteamiento histórico de por qué se constituyó el FMLN en 1980 y por qué se convirtió en partido político en 1992. Pero teniendo claro que la razón del FMLN, la razón de ser, no es solo participar en elecciones. Las elecciones no resuelven el problema estructural. Acabamos de pasar un proceso electoral complejo, lleno de cosas fraudulentas, cosas sucias que hizo este gobierno. Sin embargo, pese a la situación, el FMLN acumuló 638,000 votos en medio del fraude, en medio de la persecución política, en medio de toda la infame campaña contra el FMLN, sus cuadros históricos y militantes. Y yo lo quiero recordar, sin recursos, porque la deuda política se nos dio de mala gana un día antes de las elecciones. Ya no podíamos hacer inversiones en campaña. Entonces, compañeras, compañeros, estamos ante un enorme reto. El proceso electoral ya pasó, pero la lucha continúa. La lucha por la libertad de los presos inocentes, la lucha contra la corrupción, la lucha por la participación del pueblo en la toma de decisiones. Esa es la razón de ser del FMLN y este es el reto para la juventud. Gracias, compañera. Sí, tomando en cuenta, además de todo lo que usted ha dicho también, está eso de que van a ponerle un impuesto también a las remesas que llegan a El Salvador, ¿verdad? Que no sé si ya está aprobado o solamente o es una propuesta, pero también es algo más que viene en deprimento de la gente, de la mayoría de gente que reciben esa pequeña ayudita que le llega de sus familiares, ¿verdad? Yo quiero, haciendo una parte, quiero leer un pequeño fragmento de la biografía de Américo, ¿verdad? Dice así: Américo Mauro Araujo Ramírez nació el 21 de noviembre de 1944. Se incorporó al Partido Comunista en la secundaria a finales de los años 50 y participó en las jornadas contra la dictadura de Lemus. A principios de los 60 viajó a la Unión Soviética a estudiar medicina. Estando en Moscú, cuando la crisis de los misiles en Cuba, se presentó ante la embajada cubana como voluntario ante una posible invasión de Estados Unidos a la isla. Falleció el 1 de abril del 2012, del 2012 en La Habana, Cuba, ¿verdad? Esta es una pequeña reseña, recordatorio, ¿verdad? Y algunas personas a lo mejor quizás habían pequeños detalles que no los tenían presentes, no lo conocían, y entonces, bueno, siempre recordar. También recordar que estuvo también el embajador en la República Dominicana, ¿verdad? Parte de sus últimas actividades que tuvo, tengo entendido, que estuvo de embajador en República Dominicana, ¿verdad? Rubén. Gracias, sí. Sí, es una de las cualidades que tenía Mauro y que ya nos hemos referido, y que eso llevó a que él representara también en un aspecto diplomático político nuestro país fuera de nuestras fronteras, en otros países. Pero remitiéndonos nuevamente a esta situación que se da en estos momentos en El Salvador, y ese espíritu reivindicativo que nos impulsa a
buscar respuestas a las inquietudes que nos despierta la actualidad. Me llama la atención de que la universidad en estos momentos, según tengo entendido, ya no tiene las becas que se habían otorgado anteriormente, está casi al cierre por falta de recursos económicos. La educación de secundaria también es bastante deficiente por el momento y la asistencia médica, eh, las prestaciones sociales que se lograron para la defensa de la mujer también se reducen. En fin, todos estos elementos, cuando nosotros lo vemos desde el exterior, nos despierta una gran preocupación, porque esto significa que en El Salvador no existe ninguna productividad. Y lógico que si no hay una productividad y no hay una estructura que pueda producir inteligencia, entonces, ¿cuál es el destino que se puede pronosticar en estos momentos para nuestro país? Quizás la pregunta pueda parecer un poco por decirlo así, inocente, pero tengo la impresión de que todos estos elementos que afectan a la sociedad salvadoreña nos pueden causar, eh, nos pueden afectar todavía más en el futuro o inclusive en este momento. Y mi pregunta sería, Silvia, ¿se ve alguna posibilidad de apoyo para que la universidad reciba de nuevo esos recursos necesarios, que los estudiantes de secundaria reciban también esos recursos para sus estudios? El hecho de que también haya una asistencia de salud necesaria por el momento a satisfacer. ¿Cómo, cómo ve Silvia este momento y cuál sería la reacción del pueblo salvadoreño? Pues vemos que eh, están más adoptados a una popularidad que se ha generado de las autoridades en el gobierno y de todo esto que es fundamental para el desarrollo de un país. No escuchamos nada, no vemos nada. Eh, ¿Qué es esa opinión que nos puede dar al respecto sobre esta situación que nos preocupa cuando estamos en el exterior y vemos que no hay desarrollo en estos segmentos necesarios de la sociedad? Bueno, es que el régimen tiene un compromiso, privatizar prácticamente todo. El Salvador se ha ido convirtiendo en los últimos 4 años, lamentablemente, en un centro de recreaciones de grupos extranjeros. No hay semana donde no haya un espectáculo acá. Y la universidad, lamentablemente, sus autoridades académicas, lamentablemente, se prestaron. Por eso le corresponde al sector estudiantil dar la pelea por recuperar la autonomía y el presupuesto del alma mater, por recuperar el carácter académico. Si hasta el sistema académico se deterioró desde hace años. Entonces, es una pelea que tiene que dar el sector estudiantil. Esa es una razón, es un elemento. Este gobierno, como no está tomando medidas para resolver la crisis financiera, por el contrario, terminará poniéndose de rodillas
al Fondo Monetario Internacional. Y en eso los gringos están felices, ¿verdad? Él de vez en cuando tiene su rabieta contra los demócratas, no, si él está al servicio del imperio, ¿verdad? Entonces, todas las medidas que están adoptando, eso de haber eliminado los municipios, de haber reducido la representación en el Parlamento, que con un discurso de que era para ahorrar, en realidad lo que busca es achicar el papel del Estado, privatizar todo, desmontar lo poco que se había logrado obtener desde la firma de los acuerdos de paz y convertir a El Salvador en un centro de recreaciones, nada más. No les importa la educación, la salud, los derechos humanos, la justicia social elemental. Entonces, tenemos pues enormes retos y luego tenemos un sistema represivo que golpea cada día más a la oposición, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el reto? A más represión, más lucha. Eso es lo que nos va quedando. Tenemos que enfrentar la democracia neoliberal burguesa con un planteamiento que recupere el concepto de la democracia popular, la democracia participativa, donde el pueblo participa en la toma de decisiones, ¿verdad? Y deje de verse como parte de un Estado centro recreativo, porque en eso han convertido el país, ¿verdad? Entonces, voy a leer acá este parrafito de la presentación de este libro de Américo. La lucha del pueblo salvadoreño contra la injusticia social y gobiernos oligárquicos a lo largo de los últimos 60 años tiene profundas raíces históricas. La lucha por la democracia tiene dos alternativas de solución: la democracia de la derecha, puramente formal, o la democracia representativa y participativa con claro contenido popular. Tal es el desafío y la esencia de la lucha por la democracia en nuestro país. Esto fue escrito, ¿verdad?, en el año 2000. Tiene una alta vigencia. Fue escrito en concreto en junio de 2001. Entonces, tiene una enorme vigencia este planteamiento. ¿Cuál es el carácter de la lucha que debemos impulsar? Aparte de participar en elecciones, porque somos un partido legalmente inscrito, tenemos determinados compromisos con la ley de partido. Y si el régimen toma medidas de desinscribirnos, seguiremos luchando, porque nosotros no nacimos con personería jurídica, no nacimos con diputados, regidores ni alcaldes. Nacimos luchando a la par del pueblo, enfrentando a la dictadura, enfrentando al imperio, a los escuadrones de la muerte, a los grupos oligárquicos. Generaciones enteras fueron afectadas por la persecución, por los escuadrones de la muerte, la tortura, el exilio, las desapariciones forzosas, la destrucción de grandes comunidades producto de la incursión militar del ejército y de la policía, como lo que acaba de ocurrir en Chalatenango. Entonces, hay que recuperar la memoria y hay que recuperar el sentido popular y revolucionario de nuestra lucha, más allá de los procesos electorales. Muchas gracias, Silvia. Ya el tiempo nos está llegando, pero antes de eso, después de haber recordado a nuestro querido Mauro Américo, eh, hay una interrogante más para nosotros, los que residimos en el exterior. Eh, ¿Qué considera que pudiese ser el aporte dentro de la actualidad que los amigos, simpatizantes, militantes puedan aportar para solventar o contribuir a que se solventen estas necesidades populares en el país, Silvia? Yo creo que ustedes, como compatriotas radicados en diversas partes del mundo,
en primer lugar, redoblar este esfuerzo, mantener la cohesión y la unidad entre ustedes. 2, ayudar a la denuncia internacional. Denunciar ante los gobiernos de los países donde ustedes viven los horrores que se están viviendo acá en El Salvador. Porque hay quienes creen que aquí es el país de las maravillas, ¿verdad? Porque les hablan del centro recreativo que se llama República del Salvador, donde semana a semana se lanza un show. Luego, hablar ustedes con sus familias radicadas acá en el país, ayudarnos a organizar, a hacer conciencia y sobre todo, hablar de la historia, hablar con sus nietos, con sus sobrinos, con sus ahijados. En fin, tenemos una enorme cantidad de tareas para ustedes en el exterior y con nosotros acá, y mantener la coordinación, ¿verdad? Esto es importante lo que ustedes hacen, abrir estos espacios, darle el micrófono a cuanto compañero y compañeras de las distintas edades. Aquí no es un tema de los jóvenes o de los veteranos, no, aquí es un tema de toda la población, de toda la sociedad. Estamos ante un régimen que lo que busca es destruir la memoria y la historia y la tradición de lucha del pueblo salvadoreño. Pero mantenemos el reto y albergamos la esperanza de que así como en el pasado el pueblo desafió a la oligarquía, desafió a los cercos militares, desafió a los regímenes de excepción, también esta vez el pueblo va a salir a las calles a pronunciarse, a manifestarse y a luchar por sus derechos, la libertad de los presos que están guardando prisión injustamente, el respeto a los derechos humanos, por las libertades democráticas, por la justicia social, contra el alto costo de la vida, etc. Entonces, ese sería mi pedido, pues, de que mantengamos la comunicación, la coordinación y el aporte de ustedes, ayudándonos a denunciar los horrores que estamos viviendo acá en El Salvador. Muchas gracias. Silvia. Sí, bueno, en este programa, ¿verdad?, de memoria histórica, donde mantenemos en vigencia prohibido olvidar, que es nuestro deber, nuestra obligación, nuestro compromiso moral, mantener vivos los recuerdos y transmitirlo a las nuevas generaciones para que esto no vuelva a suceder. Rubén. Sí, quiero agradecer a Silvia por excelente exposición sobre todas estas problemáticas que nosotros hemos dejado nuestras interrogantes. Consideramos que en el futuro poder también contar nuevamente con ella y, lógico, queda también nuestro compromiso de hacer todo lo que nosotros podamos hacer para conquistar de nuevo esas reivindicaciones perdidas, pero más que todo para que el pueblo salvadoreño logre tomar en sus manos su destino y su futuro. La lucha continúa. Gracias. Vive el FMLN. Que viva. Hasta entonces. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN, mundo suyo. Romperemos el cerco mediático.